Centroamérica, a Jujuy. Es muy emocionante para mí estar acá, el lugar donde fui a hacer mi vida adulta y criar a mis hijos, que es Jujuy, y sin dejar de extrañar mi lugar, que es aquel. Vengo de Centroamérica, soy centroamericana, nací en El Salvador, en el país más pequeño del continente. Así que, bueno, es significativo que alguien que venga de un espacio tan pequeño, ahora en uno de los países más grandes del continente, que es Argentina, tenga la posibilidad de contarles algo acerca de aquí, ¿no? Así que gracias por venir, por estar presentes, por hacer que el espacio físico de la facultad tenga vida en torno a este tema. Y gracias a quienes se conectan también para escuchar un poco sobre el tema. Bueno, la primera cosa que me gusta preguntar cuando abrimos esta clase es cuando escuchan este nombre, Centroamérica, ¿qué les viene a la cabeza? ¿Qué sería lo primero que Centroamérica o qué se puede asociar? ¿Qué les suena ese nombre? A la mitad de América. La mitad, O sea, medio, el centro. el centro, claro, Lo tomaste claro. De hecho, otro nombre sería América Central, ¿no? Otro nombre posible para esa región, América Central, está en el centro de América, exactamente, correcto, eso es correcto. Muy bien. ¿Qué otra cosa? el mar, El mar. ¿Cuál? el Caribe. El Caribe. Sí. Hay una asociación como muy inmediata en el imaginario del sur a Centroamérica como el Caribe, ¿verdad? Les suena eso como a Caribe. Ahí vamos a introducir, digamos, una precisión, pero bueno, ¿qué más? ¿Algún país? Ajá. Exactamente. Wow. Bueno, están diciendo cuestiones muy correctas. Esto que acabas de señalar hizo que Pablo Neruda denominara a esta región como la dulce cintura de América. Es una hermosa manera de decir todo lo que ustedes han dicho acá, ¿verdad? Esa cinturita que une las dos grandes masas continentales de América, formando un puente, ¿verdad? Una especie de puente estrecho entre esas dos masas. Y esa condición de puente al mismo tiempo condiciona la historia misma de la nación, ¿verdad? Antes de hablar de eso, la precisión a la que quería llegar era, aunque en este grupo por lo menos no ha surgido tanto esa asociación de Centroamérica con el Caribe, sí, también está allí, está en el imaginario, ¿no? Centroamérica es, eh, Centroamérica es el Caribe, y no exactamente. Centroamérica divide en esta zona americana el océano Atlántico del océano Pacífico. Es decir, que hay una parte del puente que es Centroamérica que mira hacia el Caribe, en el Atlántico, y hay una parte que mira hacia el Pacífico, ¿verdad? Entonces, en realidad, lo que a mí me gusta decir para precisar geográficamente el punto, y así como denominamos a Centroamérica, el istmo sería el término geográfico para puente, el istmo, o sea, el saliente, ¿verdad? El istmo centroamericano es continental, es delgado, es angosto, es estrecho, de hecho, también poéticamente algunos estudiantes de la región le llaman el estrecho duroso. Es estrecho, pero es continental.
no insular. El Caribe, la región considerada el Caribe en América, está formada por las grandes Antillas y las pequeñas Antillas. Las grandes Antillas tenemos a Cuba, la República Dominicana, Haití. En las islas pequeñas Antillas tenemos las islas menores, etcétera, etcétera. Una serie de islas pequeñas, pobladas. En general, anglófonas o hablantes de creol, en fin. Todo esto es muy importante y hace también a la identidad centroamericana porque efectivamente hay un Caribe centroamericano. Hay un Caribe colombiano, hay un Caribe mexicano y hay un Caribe centroamericano. Toda esa curva, ahí podríamos tal vez proyectar el mapa. Bueno, vamos al mapa directamente, ¿no? Remitámonos a la cuestión. Entonces, esta curva, ¿ven? A esa curva se le denomina el circuncaribe. Esa circunferencia que delinea el mar Caribe en la zona continental. Después estaría donde termina, ¿verdad? El resto de la circunferencia, pues ya es en el mar abierto del Atlántico. Entonces, están todas estas islas que constituyen el mundo del Caribe y del cual Centroamérica ciertamente participa, pero ese sería el mundo insular que tiene una identidad propia, digámoslo así. Y el otro mundo es el mundo continental, que es ese estrecho, que es esa cintura que queda dentro del continente. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, eso es importante. A nivel geográfico, Centroamérica no es el Caribe. El Caribe es el Caribe. Tiene sus propias características y Centroamérica es Centroamérica, tiene sus propias características y de esas características vamos a empezar a hablar un poco ahora. ¿Verdad? ¿En qué consiste? ¿Qué es eso? Del Caribe, de Centroamérica, perdón. Entonces, bueno, lo que quiero mostrarles un poco estos mapas para ubicar de dónde a dónde explícitamente abarca Centroamérica y en términos geográficos, una cosa importante que voy a decir es que estoy estudiando con mucha conciencia una bibliografía de la cátedra, una bibliografía de la cátedra lo ponen para ingresar a este tema, que es el texto de estos Pérez Piñón, el espacio centroamericano, ¿verdad? Pérez Piñón, así, y en eso yo coincido con él, describe Centroamérica como ese espacio que va desde el istmo de Tehuantepec en Oaxaca, en el sur de México, en ese estado mexicano que se llama Oaxaca, que quedaría como por acá. Es decir, desafortunadamente en este mapa no se alcanza a ver tan detalladamente, pero hay una península de Yucatán en México, ¿verdad? Bueno, el istmo queda como justo arriba de la península y baja el istmo centroamericano. Una cosa es el istmo de Tehuantepec, que atraviesa México, y otra cosa es el istmo centroamericano, que es todo este, y que llega hasta el Valle del Atrato, en un departamento de Colombia que se llama Chocó. En Colombia no se llama provincia, sino departamento. En México no se llama provincia, sino estado. Entonces, hablamos de un lugar, de un estado del sur de México, que es Oaxaca, a un departamento de Colombia que es en el sur, en el noroeste colombiano, como aquí estamos en el noroeste colombiano, queda Chocó, que es la salida al Pacífico de Colombia, y en el Valle del Atrato, y ahí se terminaría el mismo Centroamérica, ¿verdad? En términos geográficos, tiene que ver también como con la distribución de la cordillera en esa sección. Hablamos de una región volcánica, sísmica, rodeada de los dos océanos, tropical, efectivamente, ¿verdad?
un núcleo muy importante, medioambientalmente hablando, se reconoce como el tapón del Darién, que divide Panamá de Colombia, y que ha impedido, yo creo que para beneficio de los ecosistemas de la área, ha impedido la concreción de un sueño grande que ha sido la famosa carretera panamericana que atraviesa todo el continente. Bueno, esa carretera no se ha podido construir porque el tapón del Darién es muy espeso, porque implicaría una destrucción muy grande de ese lugar que divide Panamá con los selva. Hablamos de un lugar que queda entre dos selvas, el tapón del Darién y la selva La Candona, en Chiapas, México, ¿verdad? El Soconusco y la selva La Candona, en Cristales Zapatillas. Hablamos de una región poblada hace miles de millones de años por pueblos mayas. La civilización maya se asentó allí. Hay unas ciudades mayas que viven no solamente en Yucatán, en lo que ahora es México, sino en Guatemala y también en Honduras. Por ejemplo, la ciudad de Copán, una ciudad maravillosa, es Caro, en Guatemala. Ciudades mayas que perviven, ¿verdad? Pero no perviven solamente las ciudades, sino los pueblos mayas y sus lenguas. Y Guatemala sería un equivalente, por decirlo así, centroamericano de Bolivia, donde reconocemos alrededor entre 70 y 80% de población indígena en el país, población que se autodenomina procedente de pueblos mayas, en una inmensa mayoría de esa región, pero también hablamos de pueblos lencas, pipigos, cacaoteas, en el norte de esa región, y más al sur hay una gran influencia de pueblos chichencos, que vienen de Colombia, ¿verdad? Y ahí empezamos a entender que hay una raíz común que entronca Panamá con Colombia, porque Panamá, el nombre Panamá es colombiano, en 1903. Con una estrategia diplomática estadounidense consiguió la separación de Panamá, la constitución de un país para poder hacer el canal de Panamá. Y ese es un hecho que marca profundamente la historia de esta región, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es, bueno, no, yo les digo muy a grosso modo esto porque me parece muy importante nunca perder de vista, porque hablamos de historia muy latina, pues que nuestros territorios no fueron descubiertos, sino violentamente conquistados. Y en nuestros territorios ya habitaban nuestros antepasados, nuestros pueblos originarios, digamos así, ¿no? Entonces también en un proceso de esto, el gran conquistador y sanguinario conquistador de estos territorios fue en primer lugar Pedro de Alvarado. Se instaura una llamada Capitanía General de Guatemala, ¿no? Que pasaron rápidamente por la historia colonial de América, sabrán que pues había los virreinatos como esos grandes centros de poder, ¿verdad? En puntos nodales que tenían que ver con la extracción de minerales preciosos, de metales preciosos, sobre todo, el oro, la plata, el sangre, en Bolivia, etcétera. En Bolivia no había virreinato, pero... Y lo que hubo en Centroamérica fue la Capitanía General de Guatemala. Entonces, Guatemala sería como el centro geopolítico por excelencia de este mundo colonial en esta región, ¿verdad? Y alrededor de ese lugar se nuclea todo el orden colonial en la zona, y se empiezan a dividir las provincias, se llaman, ¿no? Más adelante, en la independencia de la zona, se va a producir en 1821, pues se van a llamar las Provincias Unidas de Centroamérica, y después la Federación Centroamericana. ¿Qué características tenía esta región? Bueno,
Ahí Pedro Viñoly nos cuenta que existía como fue la característica de todo el orden colonial, pues existían importantes puertos de cara al Atlántico, que eran en Honduras, en el Golfo de Honduras. Ahí no se alcanza, ahí sí, ahí se alcanza a ver, ¿ven? Claramente el Golfo de Honduras. Y Belice, importante enclave de producción de extracción de madera, permanentemente asaltado por la piratería inglesa, que estaba codiciosa de una madera muy preciosa que se necesitaba para, en este momento no recuerdo el uso, pero era como para una manufactura, era un producto de manufactura, como esta economía. Asimismo, se generó una economía para la exportación del añil, porque el añil era esta manera natural de lograr pintura para pintura textil. Se pinturaba las telas con añil, hasta que los avances tecnológicos en Europa dejan de requerir, logran otras maneras de lograr esa pintura, y entonces empieza una transición muy importante hacia lo que se llama la economía de enclave, centrada en dos productos fundamentales que son el café y el banano. Los enclaves cafeteros y los enclaves bananeros. Entonces, esta transición es muy importante porque cuando la producción era la producción de añil, eso se complementaba, como dice Viñoly. Viñoly, quien, dicho sea de paso, es de origen argentino, es historiador argentino, que hizo su vida y su carrera en Costa Rica, que es un importantísimo historiador de la región, historiador y demógrafo. Se dedica a la demografía económica, a la arqueología histórica, y hace aportes esenciales para la comprensión de la historia de Centroamérica, y es de origen argentino. Bueno, Viñoly nos explica que mientras no se produjo añil, se podría decir a lo largo del siglo XVIII, hubo una complementariedad en la producción interna para el consumo interno. Una cosa era, digamos, producir añil para hacer el mercado en ese momento, digamos, no tan expansivo europeo, ¿verdad? Y satisfacer las necesidades a nivel local. O sea, había como esa complementariedad. Y otra cosa fue el arribo de estos enclaves asentados en la agroexportación y en el monocultivo, es decir, el cultivo de café y el cultivo de banano, y sociedades enteras y países enteros que luego fueron hechos a la medida de esa necesidad. Por eso el nombre efectivo de República Bananeras, ¿no? Este nombre que suele asociarse como a este tipo de países. Yo empiezo, desde acá no se entiende muy bien qué onda con esos países. No saben bien cuáles son, y dónde quedan, ¿no? Por ejemplo, decía, pero todos esos países están chiquitos, ¿por qué? Todos esos países están chiquitos, ¿por qué? Bueno, esa pregunta es una de las preguntas que, desde mi punto de vista, es la gran pregunta de Pérez Viñoly en el texto referencial de esta clase, ¿verdad? Él se pregunta acerca del proyecto unionista y acerca del separatismo. Y ahora ya, yo tengo varios años de una comunidad, y antes de llegar a Argentina, había mucho.
Desde lugares tan grandes, por supuesto que es muy llamativo, desde lugares tan grandes y desde lugares donde el Estado logró un cierto éxito, ¿verdad? No vamos a utilizar el Estado en este momento, podría ser. Hay muchos cuestionamientos para hacer al proyecto Estado Nacional, ¿sí? Pero ciertamente hay lugares donde ese proyecto funcionó mejor, fue más inclusivo y logró, por ejemplo, en la FIL, por ejemplo, en Argentina, se ve la presencia del Estado y de un Estado fuerte, que para ser fuerte cometió genocidio y arrasó comunidades y pueblos originarios, por supuesto que sí. Se puede cuestionar, pero lo cierto es que tuvo su triunfo, tuvo su éxito. Aún hoy se cantan los himnos fundacionales del Estado. Aún hoy se celebran los próceres, quienes construyeron la patria, se cree en la idea de paz. En Centroamérica cada vez es más difícil que eso. Y es más difícil porque no hubo tal proyecto. Esa es la tesis que yo manejo. Esto es lo que yo estudio hoy. ¿Cómo pensar el Estado desde Centroamérica y inevitablemente desde Argentina porque vivo acá? ¿No? Mis hijos se educan, yo les digo, mis hijos crecen acá, bueno, se educan en esta escuela, en la escuela de desarrollamiento, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en Centroamérica? O sea, es como muy hiriente esa pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se logró? ¿Qué hubiera sido si hubiese habido, en primer lugar, primero las élites tendrían que haber tenido un proyecto de nación, pero no lo tenían. Eso es mi reclamo, eso es mi enojo, con unas élites absolutamente miopes ante la posibilidad de haber generado eso. Bueno, como no se generó eso, sino que lo que hicieron fue generar estados a la medida de su interés de monopolizar esta economía del claro. Entonces, dieron lugar a lo que otro gran pensador de Centroamérica, en este caso sociólogo, un historiador como Millones, un sociólogo, y guatemalteco centroamericano, que es Héctor Torres Rivas, llama los estados oligárquicos en Centroamérica. Esa mentalidad tan provinciana, tan corta de miras, lo que logró generar fue unos estados nacionales minúsculos hechos a la medida de unas cuantas familias que monopolizaron el mercado, monopolizaron todos los momentos de la producción. Cuando se estudia, por ejemplo, la historia de El Salvador, país cafetalero por excelencia, se habla de 14 familias, las famosas 14 familias de El Salvador. ¿Y qué tenían? Tenían el control tenían la cuadratura perfecta, dicen algunos teólogos, ¿verdad? Por ejemplo, Abel Cuenca, Roberto Puzzi, grandes economistas, historiadores de la economía de El Salvador, dicen, bueno, es que ellos tenían la posesión de la tierra, controlaban la producción, todo el proceso de siembra y cosecha, controlaban todo el proceso de secado del grano, que es todo otro proceso, ¿verdad? Y controlaban el mercado financiero con el que negociaban con Europa, los precios, las cantidades, la cuadratura perfecta era todo, lo controlaban ellos. Todo lo controlaban 14 familias. Hoy en día también se cuestiona eso, pero bueno, pongamos que no fueron 14, que fueron 24. Pero pensemos que así se generaron estos estados. ¿Qué son cuáles? Y ahí voy a eso. Son estos.
Acá tenemos a México, ¿verdad? Guatemala, en el lugar más al norte. Belice. Belice tiene una condición muy particular porque fue una colonia inglesa hasta el año 1985. Es decir, ayer se logró su independencia Belice. Era en realidad colonia británica. Hubo un momento en el que los españoles, cansados de la agresión permanente de la piratería británica, se lo cedió al territorio y le dijo, bueno, dale, quédate con esa madera, me sale más caro mandar barcos y armas y soldados a pelearme con tus piratas que darte ese pedazo, así que te lo dejo. Y se lo dejó, y entonces Belice fue una colonia británica hasta 1985. Seguramente en 1985 muchos de ustedes estaban naciendo o iban a nacer, para que vean que es un país muy joven, tan joven como muchos de ustedes, ¿no? El Salvador, mi terruño, El Salvador, el país más pequeño de América, 21.000 kilómetros cuadrados, miren, 21.100. Es más pequeño aún que Belice, es muy pequeño, pequeñísimo. El Salvador no tiene, por ejemplo, salida al Mar Caribe. Es un país eminentemente tropical. En San Salvador, su capital, que se llama además como esta, San Salvador del Salvador, bueno, hay palmeras por todas partes, hace calor todo el año, hay playas maravillosas que dan al Pacífico. No tiene Caribe. Honduras, por el contrario, no tiene salida al Pacífico, sino que tiene toda esa parte al Atlántico. Por eso el puerto más importante que comunicaba con el Atlántico era en Honduras. Nicaragua, que tiene la salida a los dos océanos. Costa Rica y Panamá. Esos son los países, y en ese orden están, y es importante que por cultura general sepamos, ¿verdad?, cuáles son los países. Yo también he aprendido, no crean que cuando yo siempre me quejo de que aquí nadie sabe nada sobre Centroamérica, que no saben ni dónde queda, ni cómo se llaman los países. Bueno, pero una vez, en un congreso centroamericano de historia, coincidí con un importantísimo historiador guatemalteco, Arturo Taracena, autor de libros importantísimos sobre el Estado, por cierto. Y yo le decía eso, Arturo, nadie sabe nada, y me dice, me mató. ¿Qué sabemos nosotros de ellos? ¿Qué sabemos nosotros de ellos? Bueno, eso pasa porque, por eso esta cátedra es de la mayor importancia que ustedes puedan tener. No porque se lo diga yo ni nada, sino de verdad lo que porque hay efectivamente una fetichización de la nación que hace que no nos formemos, sino nos deformemos en pensar que mejor dicho, no existe América Latina para nosotros. Existe mi país y la historia de mi país, y aprendo. Y acaso, bueno, en este caso porque vivimos en Jujuy, porque los vasos comunicantes con Bolivia y con el Tahuantinsuyo son orgánicos, sanguíneos, ¿verdad? Entonces, bueno, algo sobre Bolivia, digamos, más o menos sé, en algún momento como chileno, el Machu Picchu, supe que había existido el Incayo, y el Imperio Incaico es uno de los imperios más grandes de América y más importantes, como el Imperio Azteca, como la civilización humana. Y ustedes están adentro de eso. Y entonces, en Jujuy, por esa razón, yo me siento Jujuy en América Latina. Porque en Jujuy se come maíz, en Jujuy se toma api, en Jujuy estamos en América Latina. Pero cuando vivía en Córdoba, en donde viví varios años, todos eran rubios, y todos tenían apellidos impronunciables, alemanes, todos decían, ¿dónde estoy? Y ahí sí me sentía bien lejos. Bien, nunca me había sentido tan lejos como viviendo en Córdoba. Y tengo amigas porteñas que me dicen, mira vos, yo que pienso que todo el norte argentino empieza en Córdoba. Bueno, pero todo lo que les quiero decir es, ¿cuánto ignoramos? ¿Cuánto no ignoramos? Toda esta realidad argentina, yo no tenía ni la menor idea de nada de esto.
Aún hoy yo necesito aprender la historia de la Argentina para ver si caso algo de todo el quilombo político que se vive permanentemente y económico ni hablar. No entiendo nada. ¿Por qué? Porque nunca nadie me explicó. O sea, no, en la escuela no nos cuentan que existe un país que se llama Uruguay, que en algún momento, bueno, ¿qué pasó con Uruguay? ¿Qué pasó con Paraguay? ¿Qué pasó con Bolivia? ¿Qué pasó con Perú? O sea, tenemos unas referencias muy vagas, muy generales acerca de lo que es América Latina. Yo digo, o sea, no podemos, la verdad, ser profesionales de ninguna de las carreras que se imparten en esta facultad sin tener un conocimiento de todo esto. O sea, ¿cuáles son nuestros países y más o menos qué pasó? Entonces, de verdad, tómenselo en serio, porque estos somos nosotros, y porque nos parecemos mucho más de lo que parecería. Si no, el problema es no el del colonialismo mental, ¿verdad? Que seguimos pensando que somos solamente este pedacito de tierra que está allá y mirando teóricamente y epistemológicamente atrapados a las teorías europeas y anglosajonas que nos explican el mundo. Y resulta que en América Latina tenemos a nuestros pensadores, a nuestros filósofos, a nuestros historiadores de América Latina que nos explican quiénes somos nosotros y que nos van a decir más cosas más significativas para saber quiénes somos, por ende, saber qué proyecto de nación estamos construyendo y tener una mirada y un pensamiento más crítico respecto de eso, que si nos quedamos ahí, ¿no? Siempre pensando que tenemos que aprender las teorías. No digo que no van a aprender, mire que yo soy licenciada en filosofía, ¿no? Yo enseño filosofía acá en la facultad. No es que yo diga, no, hay que estudiar todo, pero hay que ser latinoamericanista, ¿no? Hay que ser latinoamericanista. Del modo que ustedes quieran, por supuesto, como todo. Del modo que ustedes lo entiendan, del modo que lo sientan. Yo veo el latinoamericanismo argentino muy arraigado en la música, por ejemplo. Y eso me hace muy feliz. Porque realmente disfrutan la música de otro lado, disfrutan mucho la música de otro lado. Y ahí digo, ah, qué lindo. Bueno, creo que esa es una manera del latinoamericanismo también, ¿no? Es decir, que valoremos lo nuestro. Hay un importantísimo filósofo argentino, mendocino, maestro, Arturo Andrés Roy, se llamaba la nacionalidad, que habla de eso, valorar lo nuestro como significativo. Y hizo una larga carrera, fundó una escuela en Cuyo de historia de las ideas de América Latina. Eso es otra de las cosas que yo enseño. Porque resulta que nosotros tenemos nuestras propias ideas, así como tenemos nuestros propios pueblos, nuestras propias civilizaciones, y nuestra historia significativa. Bueno, pues nuestros pensadores también lo pueden. Hay muchos, y debemos conocerlos, y conocer a los otros también, pero a los nuestros también. Bueno, después de toda esa propaganda latinoamericana, continuaré. Volvamos a Centroamérica. Centroamérica, entonces, finalmente logró, después de un fallido intento de, vamos a volver un momento al siglo XIX, 1821, independencia centroamericana. Hay unos 2 años de intento de anexión de la región de lo que era la Capitanía General de Guatemala. Sí, Panamá, pensemos que Panamá era de Colombia, era de ese núcleo, ¿no? De la Nueva Granada. Entonces, hablamos de Costa Rica para arriba, digamos así. Capitanía General de Guatemala se anexa en este momento, imperio de Iturbide de México, ¿verdad? Que intenta, bueno, hacer como de anexar ese territorio, que finalmente fracasa esa anexión y emerge un atisbo de lucidez previo que intentó la Federación Centroamericana o Unión de Provincias Centroamericanas, o quizás ahí ya podríamos ir a la diapositiva, por favor. Yo puse aquí como unas características generales que me parece que las estoy mencionando. Bueno, en ese escenario de intento unionista,
hay que destacar la figura de nuestro general Francisco Morazán. Morazán sería el Bolívar o el San Martín centroamericano. También importante dato para tener en cuenta cuando pensamos en Centroamérica. ¿Sí? Centroamérica tuvo su prócer unionista, tuvo su prócer que, sin duda inspirado también por esas ideas, defendió el sueño de la unión, que entendió que el camino era ese. Pensemos, por ejemplo, en alguien como José Martí. ¿Por qué traigo a José Martí? Periodista, poeta, escritor, militante, gran intelectual cubano, de los más grandes que ha producido nuestra América. José Martí vio tempranamente venir el imperio estadounidense y lo que eso iba a significar para América. Lo vio venir, lo advirtió y dijo, defendamos. Y se pronunció en pro de la nación. Por eso yo estoy ahora con la obsesión de pensar el Estado y pensar la nación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del Estado y qué es eso de la nación en América Latina? Latinoamericana está como nosotros, ¿verdad? Pero, ¿cómo pensarlo desde Centroamérica, en donde ese proyecto fracasó? Y ahí vuelvo al texto de Brignoli y a esta tesis que él trae aquí, y él dice, voy a ir a estas, que son sus conclusiones más importantes al juicio. Es un texto muy importante, muy interesante, muy rico de leer también, el texto de Brignoli. Y él dice, él subraya la diversidad medioambiental, cultural y étnica de la región. Entonces, él dice, geográficamente, poblacionalmente, culturalmente hablando, no es un área que esté destinada a la unión. Ojo con ese argumento, porque es un argumento muy importante y muy fuerte, en el cual separan algunos historiadores a los que respeto muchísimo, pero con los cuales discrepo profundamente, como por ejemplo el gran historiador guatemalteco que es José Caal. Lo escuché a José decir, o sea, somos demasiado diversos para pensar en unirnos, ¿no? O sea, la diversidad como un principio natural de desunión. Podría ser una manera de verse. Tiene su racionalidad el argumento, no digo que no. Lo que pasa es que cuando veo los otros territorios, digo, o sea, Brasil, el Brasil es puede matar perfectamente, pero mismo no pasó. Por ejemplo, hay historiadores de América Latina que dicen la permanencia del emperador portugués en territorio brasileño impidió la balcanización de Brasil. Por ejemplo, ya, digo que son cuestiones a pensar en esta casa, ¿no? No digo que esté resuelto. Lo que me gusta de la posición de Brignoli es que desnaturaliza, él dice, ya, geográficamente, medioambientalmente, históricamente y étnica, no, o sea, la unión no es salada, pero tampoco es un imposible, porque en el otro extremo están, bueno, están puntos como los de Caal, están posicionamientos anti-unión que dicen, ni nos gastemos en pensar la unión. Y están posicionamientos como el mío, que digo, sin unión centroamericana no sería la cosa. No solamente pienso eso, sino que formo parte de un grupo en el que militamos por la Unión Centroamericana. Militamos de una manera, digamos, académica, de conocimiento, de comprensión, de saber que esa condición de puente estrecho, roto, de unión entre las dos masas continentales hace que sea un lugar de pacto, un lugar
de migración por excelencia, pero un lugar también de paso de mercancías. Por algo está allí el Canal de Panamá, en donde se mueve la mayor cantidad de barcos que se mueven en el mundo, se mueve por ahí. Es impresionante lo que es esa obra, y les voy a hablar de ella, pero digo, compartimos ese territorio geoestratégico que por su lugar y su posicionamiento geoestratégico despertó la ambición de grandes potencias. Primero, española, portuguesa, inglesa, sin lugar a dudas, francesa y estadounidense. La injerencia de esas potencias en la zona es determinante para la historia de Centroamérica. Tengo entendido, Alejandro me lo contó ahora, que algo de eso, alguna referencia a eso se hizo en la cátedra. Bueno, por supuesto que los Estados Unidos han considerado a América Latina su patio trasero, pero a Centroamérica como la puerta de España. Y lo es, tan lo es, que tuvieron que construir un muro, ¿verdad?, en el Río Grande para evitar todo ese flujo masivo de migrantes centroamericanos en una inmensa mayoría, pero de muchas procedencias, queriendo cruzar ilegalmente la frontera para buscar el sueño americano, ¿no? Entonces, compartimos esas condiciones que el señor dice, no son determinantes y no son, ¿cómo decir? O sea, lo que pasa es que nada en la historia, si uno no cree en el determinismo histórico, digamos, sí, como en mi caso, creo que la historia la construimos con voluntades políticas, con inconsciencias muy grandes, con errores muy garrafales, con emergencia de dictadores, con todo lo que sabemos que tiene la historia, ¿verdad? Pero es una construcción colectiva, que termina siendo el resultado de la conjunción de muchas fuerzas y de muchos intereses y de muchas inercias también, de muchos silencios y inoperancias de unas mayorías que delegamos en otros el poder de decidir. En fin, habría que pensar esto, porque eso justamente la filosofía lo piensa y hace lo que se llama la filosofía de la historia. Pero bueno, si no creemos que la historia está determinada, por ejemplo, Hegel pensaba que sí, y en el mismo Marx había un determinismo, ¿no? O una convicción en que la humanidad iba a ir encaminada hacia, creo que no, desafortunadamente y afortunadamente no, es como que va a ir hacia donde la conocimos, ¿verdad? Bueno, entonces con Centroamérica, como soy centroamericana y me importa tanto la cuestión, pues pienso así, pues va a ser como decidamos que sea. No va a ser de otra manera. Creo que la decisión sigue siendo buscar la unión, porque hay más razones para la unión que para la desunión, y sobre todo porque hay más beneficio en la unión que en la disgregación, que fue lo que se logró. Lo que se logró finalmente es que estas élites codiciosas, miopes, sin proyecto de nación real, con un interés personal puesto por encima de todo lo demás, o sea, sin ninguna consideración nacional, generaron lo que se llamó la balcanización de la vida. Esta división en estos estados, pequeños estados nacionales, existe hace algunos años, les podría decir, no sé cuántos exactamente, hace algunas décadas, el sistema de integración centroamericana, SICA, que hace pocos años, como 5 años, determinó, no sé con base en cuál criterio, que República Dominicana integraba Centroamérica también.
De acuerdo al SICA, República Dominicana, que es una isla de las Grandes Antillas, del Caribe, es la isla que comparte territorio con Haití. Están en la misma isla Haití y República Dominicana, con una serie de problemas terribles, muy tristes, de segregación de los dominicanos respecto a los haitianos. Y entonces, no sé por qué, sinceramente no sé por qué, CICA determinó que República Dominicana, que en todo caso pienso, y por qué no entonces incluir también Haití, o en todo caso a todo el Caribe, o sea, con qué criterios decidieron incluir a República Dominicana, no lo sé. Habría que estudiarlo desde las relaciones internacionales, es un organismo muy oficial, ¿no? En CICA. No sé bien, sinceramente no veo yo que haya dado grandes frutos en las décadas 70 de existir. Pero lo que sí existieron fueron estos países, con estos enclaves. El Salvador, cafetalero; Costa Rica, cafetalero; Guatemala y Honduras, eminentemente bananeros, por la fuerte presencia de lo que yo creo que será la primera transnacional de América, que era la United Fruit Company. La United Fruit Company colonizó también una parte del Caribe colombiano, sembrando plantaciones inmensas de extensión latifundios, ¿verdad? Enteros, llenos de banano, y la masacre famosa, conocida como masacre de las bananeras, que se produce en Colombia a principios del siglo XX, es justamente la materia prima de la cual abreva García Márquez para escribir sus 100 años de soledad. El paso de la United Fruit Company por la región es así, así de grave, así de lacónico, así de... Hizo estas repúblicas bananeras, ¿verdad?, con la complicidad de las élites locales. Fundó estas economías de enclave, y ahí Pérez nos explica que, y precisamente porque no hubo un proyecto nacional, lo que hubo fue, por ejemplo, ferrocarriles pensados para sacar ese monoproducto, un único producto. En el caso del banano, el banano; en el caso del café, el café, sacarlo al puerto, en este caso al puerto de Honduras, y barcos que los llevaran al otro lado del Atlántico o a las costas estadounidenses, como fue el caso. Eso lo que hizo fue destruir la circulación de bienes internos y segregar, aislar, balcanizar aún más estos lugares, favorecer la constitución de estos pequeños países, a los que yo les llamo estados de fachada. Les llamo así en homenaje, parafraseando a un gran pensador de Centroamérica, que fue el filósofo Ignacio Ellacuría, de origen vasco, y él hablaba de democracia de fachada. ¿Cómo es la apellido? Ellacuría, Ignacio Ellacuría. Y Ellacuría habló de democracia de fachada en los años 80, ¿no? Cuando estalló en 1000 pedazos la crisis centroamericana, a la cual voy a aludir enseguida. Lo que mi argumento actual, digamos, lo trabajo como hipótesis de investigación en este momento, es: las democracias centroamericanas son inviables porque los estados son estados de fachada, son un símil de estados, porque no había sustancia, no había proyecto nacional allí. Hay una fachada de estado, una fachada porque hay bandera, hay himno, hay ejército, por supuesto. Los ejércitos fueron muy eficientes en reprimir, con lujo de violencia, todo atisbo de rebelión. Fueron muy eficientes en formarse dentro del marco de la Doctrina Nacional de Seguridad. Fueron muy eficientes en recibir lecciones del ejército más represivo y contencioso de la Argentina. Hay hoy en día investigaciones importantísimas que se están desarrollando acerca de esas condiciones que son siniestras
entre estos ejércitos, ¿verdad? Recibieron entrenamiento del ejército argentino, entrenamiento del ejército argelino, se había especializado en la represión contra las sublevaciones en Angola. Entonces, hay toda una mentalidad colonial. Y de parte del ejército argentino, ¿qué tipo de especialización recibieron? Y recibieron especialización en represión, ¿Tortura? en formas de tortura, de desaparición forzosa. Por ejemplo, el ejército guatemalteco fue el que más eficiente, se puede usar esa palabra, aplicó los métodos de desaparición forzada en Guatemala y emularon acciones como tirar a los desaparecidos al mar desde aviones, o sea, Los vuelos de muerte. los vuelos de la muerte. Exactamente. Y también la inteligencia sistemática para cazar líderes sociales que se sospechara que tenían vínculos con los brazos armados, con las fuerzas guerrilleras que efectivamente operaban en Guatemala. En Guatemala se fundaron las primeras guerrillas de Centroamérica, hijas del ejército ardencista. Bueno, vamos a eso. Vamos a siglo XX. Se forman estos países, estados oligárquicos, les dice en el texto Torres Rivas Gustavo. Estados oligárquicos porque fueron oligarquías terratenientes que dijeron, ¡ah! Podemos cultivar café, buenísimo. Entonces, nos apropiamos de todo esto y en El Salvador pasa que, ¿qué isla más bonita? Ah, sí, esa isla es de Cristiano, un expresidente de El Salvador. Ah, y ese volcán, ah, sí, es de los Meléndez Señores. Tienen nombre y apellido de las islas de los volcanes. Y, o sea, los tipos dijeron, bueno, en general, pero digamos la mentalidad colonial siguió operando y dijeron, bueno, todo esto es de nosotros, permiso, los que estén aquí se van, nosotros nos apoderamos de esto para cultivar café, este es nuestro gran negocio, y las masas indígenas desposeídas fueron sometidas a trabajo, esclavos sin esclavos, ya habían sido, digamos, doblegadas por 200 años de colonización, y estas élites, herederas de ese esquema, de ese modelo, de sus apellidos, pues fueron las llamadas a, ¿verdad?, élites mestizas, reprodujeron ese patrón en torno de estas economías de enclave para producir un producto. Entonces, todo el país giraba en torno de, o sea, uno mira, el Producto Interno Bruto de El Salvador, año 1950, es el café en 50%, 70%. El café mantenía al país, literalmente, en condiciones de trabajo semi-esclavo para esas indígenas proletarizadas como campesinas, ¿verdad? Forzadas a vender su mano de obra de manera estacional, porque no era un trabajo estable. Era cuando había que cosechar, entonces ahí te contrato, además de pago con un sistema que se llama sistema raya. Te pago con una ficha para que en mi hacienda tú la cambies. Si es por alcohol, mejor. Sí, mantengo alcohol, estos limpios, euros, que no se me vayan a sublevar. Era completamente, está prohibido constitucionalmente las asociaciones en el mundo campesino, ¿verdad? Se dijo mucho tiempo, hoy en día ya no se usa esa caracterización, se dijo mucho tiempo que era una realidad semi-feudal, feudal o semi-feudal, en el sentido de que había un señor feudal, un señor que tenía la propiedad de la tierra, y siervos que servían a los intereses de ese señor feudal en las condiciones que ponía él. A mí me sigue pareciendo que tiene sentido esa explicación, porque lo que caracterizó a la región a lo largo de toda la historia del siglo XX es la ausencia plena de democracia. No hubo experiencia democrática, a excepción de Costa Rica.
Costa Rica y Uruguay se consideran como las democracias más antiguas del continente. En el resto de Centroamérica. En Costa Rica, ¿qué pasó? En Costa Rica hubo élites que pudieron ver un poco más. En el año 1950, en Costa Rica se abolió el ejército, por ejemplo. No hay ejército. Costa Rica cuida el medio ambiente. Tiene un montón de fallos y falencias también la Constitución nacional y estatal costarricense. Pero en Costa Rica hubo un proyecto nacional. Y Costa Rica, desde mi punto de vista, muestra que que otra historia era posible para Centroamérica. Porque, bueno, eso dependía de las voluntades de estas élites que en los otros países lo que hicieron fue apoderarse prácticamente de todo, producir, monopolizar y controlar todo, impedir un desarrollo y una modernización incluso dentro del propio sistema capitalista. O sea, lo de Centroamérica es muy grosero porque no hubo ningún proyecto, y aquí permito las palabras de Rodrigo, no hubo ninguna experiencia nacional popular y no hubo ningún atisbo de lo que hubo fue estas oligarquías que en un primer momento, hablamos del principio del siglo XX, coquetearon con el poder político y hicieron sus incursiones en la política, se desencantaron de ella y les pareció que era mucho trabajo, que ya tenían bastante con administrar sus haciendas, y delegaron el poder en los militares. El caso más dramático de eso se produjo en El Salvador, cuando durante los años 20, previo a la crisis del 30, ese es el momento de la tarde de la noche, está, ¿no? Bueno, la crisis del 30, que fue una crisis, una de las mayores crisis económicas a nivel mundial, que tuvo un impacto en toda América Latina muy brutal. Bueno, en Centroamérica, en donde se generaron esas economías que eran absolutamente dependientes del mercado externo, que imagínense, o sea, directamente dependo de vender el café a un precio más o menos y de vender el banano. Y si no me lo compro, Héctor Pérez Viñoli llamó a esas economías las economías de postre. Y entonces miren el nivel de dramatismo de la situación, porque no estamos hablando, como les decía, de metales preciosos. No estamos hablando de oro, ni de plata, ni de estaño, sino que estamos hablando de banano y café. O sea, si dejo de consumir banano, bueno, sí, me gusta el banano, pero en un momento de crisis, lo primero que dejo de consumir es eso. Si no consumo café, no importa. No era el oro, ¿me explico? Y hablamos de periferia de la periferia, por esa razón. Centroamérica es eso. Si América Latina es periférico, Centroamérica es más periférico aún, y eso es una condición que comparte con el Caribe. Por ejemplo, Cuba y sus grandes plantaciones de azúcar entraría dentro de este concepto de república bananera o economía del bosque, ¿no? En Venezuela y es costa también caribeña venezolana, productora de cacao. Economía de costos, ¿verdad? Prescindible, no esencial, pero además absolutamente dependiente. Y no había la generación de un mercado interno, y no había la proyección de pensar, a ver, nosotros somos este territorio, y está bien, no tenemos oro, no tenemos plata, pero somos el centro del continente. Hagamos algo con eso. Apropiémonos nosotros del Canal de Panamá. No, al Canal de Panamá se lo cedieron a los Estados Unidos, que lo usufructuó hasta el año 1976. Y después se lo cede a Panamá, pero dentro de un esquema que sigue siendo profundamente desigual, que está generando hoy un espíritu de protesta cada vez mayor. Muy interesante lo que está pasando en los movimientos sociales de Panamá. Están hartos de ser una sociedad absolutamente neoliberal. Panamá vendría a ser, nunca lo había pensado así, pero ahora que lo siento, vendría a ser como el Chile de Centroamérica. Porque imagínense que por Panamá pasa el comercio del mundo, literal. Panamá es una ciudad que es como un pequeño Miami.
con rascacielos blancos. De verdad, hay como imágenes postales de la ciudad. Yo nunca estaba en Miami, pero sí estaba en Panamá. Y yo, o sea, los shopping de Panamá, no. O sea, nosotros acá en Perú no tenemos. Los shopping de Panamá son algo, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente. Pero el dólar es el peso de Panamá, es equiparado. En El Salvador ya ni siquiera al colón, porque los gobiernos de ultraderecha y neoliberales de El Salvador lo desaparecieron al colón para eliminar el dólar. Entonces, para que ustedes vean el grado de sometimiento, de dependencia, de entrega. Por eso es que yo tengo este discurso contra las familias centroamericanas, porque, o sea, realmente nunca pensaron, a ver, ¿cómo hacemos para que la mayoría de nuestra población más o menos esté la vaya pasando? No, no, ¿cómo hacemos para explotarlos al máximo? ¿Verdad? Y enriquecer las fortunas de esas élites. La desigualdad de Centroamérica es quizás tan grande como la desigualdad de Brasil. ¿Sabes? Fortunas obscenas, rodeadas de hambre, niños que se mueren de diarrea, todavía hoy en El Salvador, que no tienen agua potable en un territorio que es así. Desde 1.000 kilómetros, la mitad del Tigre, cuando yo te pasé del Tigre la primera vez en Buenos Aires, y en el catamarán explicaban, decían, la extensión del delta tiene 42.000 kilómetros cuadrados, es el doble del país. O sea, no puedes resolver 21.000 kilómetros cuadrados, loco. 500.000 kilómetros cuadrados aproximadamente tiene todo el índice, ¿no? Y no solamente no lo logran resolver, expulsan masivamente a su población, no lo pueden sostener. Tienen a sus jóvenes metidos hasta acá en malas, en pandillas, porque no tienen familia y sus familias son las malas. Estoy adelantándome mucho. Vamos otra vez a tratar de volver al siglo XX. ¿Qué pasó en El Salvador? Quedaban unas últimas tierras ejidales. Tierras ejidales eran tierras comunitarias indígenas, ¿sí? Y explotó el negocio del café a nivel mundial y las élites dijeron, lo sentimos mucho, estas tierras, estos ejidos nos pertenecen ahora. Les damos 2 pesos y se van. Y los echaron, no se querían ir por la fuerza, con la fuerza de las armas, los echaban. Y entonces, esta expulsión de los últimos territorios en los que resistían poblaciones pipiles, náhuatl, cacaoperas, del Salvador y mayas, bueno, se generó una gran insatisfacción y un gran malestar que vino a recrudecerse cuando estalló la crisis de 1930 con el crack de Nueva York. Desabastecimiento y hambre, básicamente, ¿no? Mucha dificultad para sostener. Había surgido de la mano de un inmenso líder de la izquierda centroamericana, que fue Farabundo Martí, fundador del Partido Comunista de El Salvador. Había surgido Farabundo Martí, quien, dicho sea de paso, había ido a luchar, y fue parte de su entrenamiento como militante comunista y socorrista, porque también fundó el Socorro Rojo Internacional. Pensemos en que se estaba rodeando la URSS, ¿no? Pero Farabundo estaba de este lado, en El Salvador, chiquitito, tratando de organizar a quienes eran artesanos en ese momento. Había como una mano de obra artesana que eran sobre todo zapateros, sastres, ¿verdad? Y Farabundo intentando, y Sandino luchando contra la tercera intervención estadounidense en Nicaragua, que ya venía, ¿verdad? Recibiendo filibusteros y marines directamente que se llegaban a instalar en la costa atlántica nicaragüense. ¿Por qué razón? Porque
nunca dejaron de pensar que Nicaragua era otro lugar estratégico para el paso interoceánico. El paso interoceánico fue peleado y discutido en primera instancia por Francia, Inglaterra y Estados Unidos. De hecho, el proyecto del canal es un proyecto francés, es un ingeniero francés quien piensa el canal y sus esclusas, que si tienen tiempo les puedo contar un poco, una obra impresionante, ¿verdad? Me parece a mí como una excelente forma de exponer la posibilidad de la modernización, la modernidad. ¿Qué es la modernidad? Hay que ver el canal. El canal de Panamá es la modernidad. Es un ascensor en el agua, porque el océano Atlántico y el océano Pacífico están en tres niveles. Y entonces tuvieron que inventar una forma para ir haciendo bajar. Llenan una piscina, el barco pasa, vuelven, vacían, y así es como una escalera en la que pasan esos transatlánticos que tienen el tamaño de edificios que transportan toda la mercadería que viene de la China, que hoy en día es San todo, ¿verdad? Y de muchos lugares en donde las fábricas maquilas pues subcontratan, eso se puede llamar contratación, mal contrata, mano de obra barata, en donde haya posibilidades de hacer esta manufactura al estilo fordista para abaratar los precios y vender, en fin. Entonces, el Canal de Panamá es como un resumen del capitalismo moderno, ¿no? De la posibilidad, y esa obra se empezó a hacer a principios del siglo XX. Pensemos en eso. Entonces, es un ingeniero francés que piensa la obra, y finalmente los Estados Unidos tienen la financia con toda la idea de usufructuarlo, y en efecto lo hicieron durante prácticamente todo el siglo XX. Y mientras tanto, estos países, estoy en el caso salvadoreño y en 1930. Y Nicaragua, aún hoy, vieron que el gobierno nicaragüense se queda en este punto, no sé si llamarle delirante o qué, parece que sigue todavía fantaseando con la idea de hacer un canal, otro con capitales chinos, porque ahí existe el gran lago de Nicaragua, que sería como esa parte fluvial, ¿no? Entonces, Sandino, en general, aún Sandino, luchaba contra la situación de los marines, para uno Martínez lo acompaña, hay como esa agitación y esa rebeldía, ¿verdad? Ahora yo lo acepté recién cuando estaba viniendo usted ahora. Piensen que A ver, espera, ya estos se dos fue. personajes dan Ahí nombre está. Perdón, a mira, se estas conecta dos ahí. grandes Se guerrillas, no que escucha. luego Ahí está. van a incendiar en los años 80 Ahí Centroamérica, ¿no? se le va y no. Bueno, desde los años 60 en adelante, pero Sandino va a dar lugar al Frente Sandinista de Liberación Nacional, Farabundo Martí en El Salvador, al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, como se llama el FMLN de El Salvador. Muy inquietos y preocupados por esta presencia de pocos rojos comunistas en el área, pues estas élites desarrollan un anticomunismo feroz, y estos ejércitos también empiezan a ser adoctrinados en la contrainsurgencia, empiezan a recibir capacitación, empiezan a desarrollar unos anticuerpos, a mi modo de ver, exacerbados contra cualquier voz que levantara un clamor democrático, ya no digamos comunista, socialista, de justicia social, igualitaria. No, a ver, déjennos ser un partido y proponer que los civiles gobernemos. Comunistas, comunistas, comunistas. Todos eran comunistas. Hasta la democracia cristiana, que en Centroamérica tuvo un fuerte arraigo,
Hay un muy importante líder de la ultraderecha salvadoreña, por ejemplo, que se llama Roberto Dawson, que les decía sandía. Sí, la democracia cristiana es sandía. Verde por fuera y roja por dentro, ¿no? Son comunistas. Eran demócratas cristianos. No planteaban una salida del capitalismo. No eran comunistas. Eran demócratas cristianos. Tenían otra mentalidad. Tenían, claro, la impronta cristiana. O sea, no, tenemos que poder desarrollar un capitalismo con rostro humano. Esta era su idea. Tenemos que poder generar productividad, pero sin explotar al prójimo y logrando que haya una situación un poco más de equidad. Y además, necesitamos democratizar esto, porque lo que había era, y lo que hubo durante todo el siglo XX en lo que se llama el Triángulo del Norte, que es Guatemala, Honduras y El Salvador, fueron gobiernos militares que se sucedieron unos a otros con una fachada democrática. Por eso la policía hablaba de fachada democrática. Había elecciones, había ciclo electoral, pero ya estaba de antemano decidido qué general iba a suceder, a qué coronel, entonces era como un traspaso del poder con la anuencia plena de los Estados Unidos. Siempre estuvieron de acuerdo con que eso fuese así, que las élites no se metieran, dedíquense a sus negocios, los militares nos dedicamos a una política y las masas responsabilidad que cosechen el café, nada más. Y esa era la sociedad que habían fundado, y estas también son los estados oligarcos, en donde, dice Alberto Torres Rivas, la hacienda se equiparó con la nación, refiriéndose a la hacienda como la finca, ¿no? Es decir, los intereses de la nación son los intereses de mi finca, porque si yo no dejo el café, ¿con qué te pago? No tienen ni que caerte muerto directamente, ¿no? Pero se dan cuenta, o sea, ahí no hay un proyecto de nación, ahí hay un proyecto de un hacendado que quiere tener una producción. Bueno, todo bien, pero ¿a dónde está un Estado que regule? ¿A dónde hay una constitución que regule la producción? Esa no había. Eran constituciones hechas a la medida de sus intereses. Por eso son Estados mundiales, dice el ¿no? Digamos que yo le pongo un tono mucho más dramático y caricaturesco, que tiene su complejidad. La complejidad se la introdujeron, de hecho, los mismos militares, nuevas generaciones de militares que empezaron a formar de extranjeros. Algunos de ellos en Italia, otros en México, en donde ya la Constitución mexicana de 1917 estaba dando frutos, en donde teníamos toda la revolución institucional del PRI, ¿verdad? Y en donde se había visto que ese ímpetu revolucionario estaba dando una sociedad distinta, había cambiado la fisonomía de las clases desposeídas de México, por lo menos hasta cierto punto. Lo que realmente sucedió, de acuerdo a los historiadores cristianos que yo sigo, digamos, que es todo un tema muy polémico, el tema de la revolución mexicana, pero yo creería que lo que pasó fue que se generó una nueva clase social con la revolución. Y fue una clase social burocrática y clientelar, que es la clase burocrática que después va a alimentar y sigue alimentando todavía las bases populares del civismo, en fin, ¿no? Todo un tema, el tema mexicano, pero sí que hubo movilidad social en el México, en el primer México revolucionario, digamos. Y que para jóvenes militares con ciertas inquietudes intelectuales y políticas que querían hacer otra cosa, dijeron, bueno, podemos modernizar un poquito. No tenemos que vivir en el feudalismo. Podemos transitar, salir de la Edad Media y llegar al siglo XX acá en Centroamérica. Y entonces empezaron a instaurar una modernización. En algún momento les mencioné a un gran historiador salvadoreño que se llama Roberto Cursus y tiene un libro que se llama Autoritarismo y Modernización. Y él tiene la tesis de que fue una modernización autoritaria, porque era eso, o sea, modernicemos en lo económico, pero no en lo político, ¿no? Introduzcamos algunas reformas. Pero antes de llegar a eso, que fue en los años 50, no quiero dejar de mencionarles lo que sucedió en El Salvador en el año 1932, en donde se consolida el Partido Comunista, que era realmente un partido incipiente, bebé, muy pequeño, sin arrastre masivo, pero que
en una coyuntura crítica que fue la crisis, arrastró a esas masas indígenas inconformes y hambrientas por la crisis, inconformes porque habían sido desposeídas de sus ejidos, y hay una sublevación, ¿verdad? En el año 1932 gobernaba un civil de apellido Araujo, en ese momento en El Salvador, alguien que por cierto era hijo de un hacendado que había estudiado en Italia, había estudiado en Inglaterra y había visto de primera mano el Partido Laborista. Y el Partido Laborista inglés, me parece a mí que tenía como este espíritu de que después se consolidaría en la democracia cristiana. Entonces el Partido Laborista era bueno, pero permitamos que la gente que trabaje, permitamos que las pymes, que alguien sea emprendedor y pueda surgir, digamos, pueda sostenerse, y pueda arribar a la clase media. Porque lo que si no, lo que se generó fue una élite y la distancia respecto de todo el resto era... No hay clase media. Por supuesto, eso digamos que se modificó un poco, pero aún no, la clase media centroamericana es muy pequeña en comparación de un país como Argentina. Entonces, la desigualdad es tan brutal. Hubo quienes intentaron, uno de ellos era Araujo, que gobernaba en El Salvador porque había sido electo, ¿verdad? En el año 1931, en el 32, estaba esta insurrección en la que efectivamente algunos indígenas y campesinos ingresan a las haciendas con hachas. Bueno, estaban enojados, se insurreccionaron, desafiaron a la autoridad y entonces salió la mano dura del general Maximiliano Hernández Martínez, a la fecha vicepresidente, era el vice de este Araujo, con estas ideas, digamos, progresistas de lo que era El Salvador en ese momento, y ordena la masacre de 1932 en El Salvador, la matanza de El Salvador, que supuso el asesinato de entre 20.000 y 30.000 indígenas y campesinos, supuso la desaparición de las lenguas indígenas, de las ropas indígenas. Las mujeres fueron forzadas a dejar de vestirse con sus trajes tradicionales, obligadas a dejar de hablar y enseñar la lengua náhuatl, la lengua pipil, los diferentes dialectos del maya que se hablaban en ese momento. El cacaopera desapareció, por ejemplo, y las costumbres indias. Hoy en día hay toda una disputa, por supuesto, entre los grandes estudiosos de estos temas. Hay quienes reivindican esa parte más étnica y dicen que fue un genocidio étnico, y hay quienes lo explican más como por razones políticas y dicen que pues sí fue un genocidio, pero que estuvo motivado por esta rabia anticomunista e irracional de élites amparadas en ejércitos cruentos, como fue el del general Maximiliano Hernández Martínez, que por supuesto en ese momento y sin golpe de Estado se quedó en el poder durante 14 años en El Salvador, ¿verdad? En el caso de Guatemala gobierna el dictador de apellido Uribe, que es en torno al cual Miguel Ángel Asturias escribe El Señor Presidente, esta gran novela, Asturias, el premio Nobel de la literatura de guatemalteca. En fin, muy dramático todo, es muy dramática toda esta historia. Yo creo que 1932 es el bautismo en sangre del Estado oligarca. Amedrentaron al resto también, ¿no? Esto es lo que les va a pasar si andan de levantados y de alzaditos. No se sientan tan valientes porque somos más fuertes, tenemos más armas, los vamos a someter. Y efectivamente generaron lo que el gran poeta salvadoreño Roque Aragón dijo, la paz de cementerio. La paz de cementerio fue esta paz que cercenó la identidad india de todo el país y amnistizó violentamente y adoctrinó
en la obediencia a masas que continuaron aceptando ese status quo profundamente desigual, hasta que en los años 50 vino ese ímpetu modernizador en el que los militares dijeron, bueno, no, permitamos algunas asociaciones en las ciudades, modernicemos la educación, y entonces empieza a haber recursos del Estado para la universidad pública, empieza a haber una cierta, yo le llamo proto-industrialización, por ejemplo, un interés de producir harina en lugar de importarla, produzcámosla nosotros. O sea, hay una gran, en términos de lo que es El Salvador, una gran fábrica de harina, Molinos del Salvador, se llamó. Fue el lugar donde mi padre, por ejemplo, hizo sus primeros trabajos allí, en Molinos del Salvador. Y así, ¿verdad? Produzcamos suelas para los zapatos, produzcamos, porque había pues esa producción local de artesanía, artesanal. Entonces, tratemos de industrializar un poquito esto, y ese proyecto coincide con el surgimiento de la CEPAL y del famoso, importantísimo, plan de industrialización por sustitución de importación, ISI. ISI se implementa por primera vez en Centroamérica como un laboratorio. La CEPAL, a ver, los militares están dando chance, están un poquito abiertos a la posibilidad de industrializar, pues probemos. A ver cómo funciona, porque además son chicos, tienen conexiones entre sí, probemos qué pasa si Honduras hace tornillos, por ejemplo, baterías, se empezaron a hacer. No me acuerdo cuál de los países, en Guatemala. Y entonces El Salvador y Honduras le compran las baterías que necesitan a los guatemaltecos. Y las suelas de los zapatos que los salvadoreños están haciendo, bueno, pues las compran los guatemaltecos y los hondureños. Sí. Industrialización por sustitución. Es decir, como el problema para la CEPAL era, bueno, todavía no llegaron allí, pero una serie de teóricos, economistas y sociólogos, historiadores latinoamericanos empezaron a estudiar el problema del desarrollo y del subdesarrollo en América Latina. Hoy en día, pues es como, ya se convirtió en una palabra de uso común, pero en ese momento fue un gran descubrimiento y un gran aporte a la comprensión de América Latina decir que nosotros en América Latina somos periferia, que hay unos centros económicos poderosos que nos compran nuestras manufacturas, ¿verdad? Y nos venden esos mismos insumos, pero, perdón, no nos compran nuestras manufacturas, nos compran nuestra materia prima, la convierten en manufactura y nos la venden a un precio mucho más elevado, porque pues, ellos han puesto la tecnología, los profesionales, la capacitación, las máquinas, la industria, para poder fabricar lo que ahora pasa. Los celulares, los computadores, todo esto, pues viene de allá, y nosotros ¿qué hacemos? Le vendemos el litio, por ejemplo, de Jujuy, ¿no? Y Bolivia, sí, bueno. Eso mismo, que sigue siendo así, pues los cepalinos en los años 50 empezaron a estudiarlo y a darse cuenta que era así, y entonces dijeron, somos la periferia y ellos son el centro, y mientras esto siga así, pues vamos a seguir eternamente en vías de desarrollo. Porque se trabajaba con este eufemismo de los países subdesarrollados. Eufemismo porque era también como un frase, era como decir, algún día nos desarrollaremos, ¿no? Estamos en vías de desarrollo, más lindo aún suena, estamos en vías porque si seguimos así, nos vamos a desarrollar. En este caso, les voy a recomendar muy ampliamente algo que vemos en mi curso de pensamiento latinoamericano, que son los programas de José Pablo Feynman, en el canal Encuentro. Feynman, que es fantástico, dice, o sea, nos convencieron y durante años pensábamos que si nos subíamos al tren del progreso,
y nos íbamos a desarrollar con el gran mito moderno de progreso, que íbamos a llegar, que si hacemos la tarea, ¿verdad? Nos portamos bien, pagamos nuestra deuda externa, y hacemos, entonces, y él dice, no, claramente había dos trenes, no había tal tren de progreso, o sea, en el tren de progreso iban ellos, el centro, pero la periferia, o sea, para que el centro sea el centro, la periferia tiene que ser periferia. Entonces, ellos no van a permitir que, a ellos no les conviene que nosotros nos desarrollemos. Ellos, a ver si les conviene que China sea China. No, no les conviene. Y ahí empezaron a increpar y a decirle, ay, China, pero mira cuánta contaminación estás ocasionando. Y él dice, ah, sí, no me digas, toda la contaminación tuya de todos los siglos pasados, a mí no me vengas a... Y por otro lado, es verdad que China está contaminando altamente, pero también es verdad lo que les dice. O sea, es muy complejo, ¿no? La cuestión, es muy complejo este mundo, pero bueno. Otro gran pensador latinoamericano cubano, Cornelio Betancourt, dice, hay países subdesarrollados y países subdesarrollantes. Dándole un giro de tuerca al concepto cepalino del desarrollo y los subdesarrollos. O sea, ellos tienen una responsabilidad en nuestro subdesarrollo. No es así que, es que ellos llegaron primero. No, es que ellos formaron el mercado internacional de esta manera, para que nosotros seamos la periferia. Bueno, dentro de esa periferia, como vuelvo a repetir, Centroamérica está aún en una periferia más, ¿no? En una circunferencia más afuera, si se puede decir así. Entonces, no le faltaba razón a la CEPAL cuando decía, industrialicémonos nosotros, produzcamos industria. Y por eso hoy, fíjense, hoy, cuando yo veo debates, cuando escucho, por ejemplo, a Cristina Fernández hablar de la importancia de la industrialización de la Argentina, pienso que cepalina es su idea. Y por algo hay como toda una corriente dentro de la Argentina, dentro de la grieta de la que se habla acá, que pugna por la industrialización y cree que es importante proteger, por ejemplo, que haya una protección estatal del litio, versus un Gerardo Morales que te dice, no, un Macri, que le abre las puertas de par en par a las multinacionales que se vengan a llevar lo que quieran. Son dos formas, son dos modelos, ¿no? Son dos modos de entender Jujuy, de entender Argentina y de entender América Latina, porque si se dan cuenta, por eso traigo a Argentina, me animo a ser tan irreverente de no siendo Argentina hablarles de Argentina. Bueno, vivo acá, crio a mis hijos acá y veo lo que sucede y escucho los discursos políticos, ¿no? Con mucho respeto y con mucho amor por Jujuy, veo con preocupación, sí, la minería es un arma de doble filo. Escuchó el discurso de Alberto Fernández Noriega en la información de la Hoy vino la separada de Argentina, claro. ¿Y qué dijo? No lo escuché. ¿Nos puedes contar? Solo que lo que se plantea esto, el desarrollo regional, el pedir colaboración en organismos multilaterales técnicos, dijo, creo que lo que diciendo siempre que esos grupos en evidencia la inequidad del mundo de la pandemia, antes que sí, a ver, son que personalmente hoy no le tengo mucha idea, pero es como que está destinado que ese discurso, lo que no me gusta también es que ahora se enlaza al cuidado medioambiental, es como que se habla mucho de las políticas de protección ambiental, y esto es lo que ahora hay que mirar para poder ahora este camino y se desconoce un poco de la organización social, pero al mismo tiempo estamos viendo bueno, la comunidad social argentina la no asistencia a la persecución también, la gente principalmente. Por lo tanto, como que yo dejo abstracta para mí, desde mi punto de vista,
Y el programa que tiene un poco respecto al autor, cita Previs, que es uno de los fundadores, y habla del concepto, cuando habla de teoría china, del concepto de desigualdad en cuestión de intercambio, un poquitito lo menciona el cheque es una cuestión de órganos, materialismo, más cultura, básicamente eso, lo que sí estamos analizando, pues, digamos, lo que dice, lo que sí no termino de entender es por qué dice que en Centroamérica eran ficticios los estados naciones en su gobierno y acá no, acá parece que también. Por lo menos todo lo que viene contando es muy parecido a lo que venimos viendo en el desarrollo de acá de este año, digamos, lo sabíamos con la oligarquía, ahora empezamos a ver los conceptos de populismo, que es como si fuera una experiencia de la oligarquía, pero no, digamos, que se volvió con la situación ahora más, pero no sé cuál. ¿Qué tanto más éxito hubo en esta parte que principalmente eso a ese lado que ponen ahí? Sí, espectacular. Muchas gracias. Y la verdad que yo, miren que me pongo a hablar y puedo hablar, mientras Alejandro, si quieres cortar y me pongo, yo digo, no, siempre me falta más tiempo, pero es hermoso cuando ustedes hablan, así que me pueden interrumpir cuando quieran y decir, porque eso hace mucho más rico el encuentro, ¿no? Quienes están en la conexión también pueden participar, pueden escribir o abrir el micrófono o les damos la palabra si quieren. No sé cuánto tiempo más tenemos ahí. Buenísimo. Por lo menos tenemos tiempo para cerrar. Pero me voy a referir a eso. Y este cosa es muy importante. La abstracción actual de la CEPAL. Importantísimo, y voy a retomar nuevamente a Ignacio de la Curía, que es mi referente filosófico. Yo me eduqué en la escuela de filosofía que él fundó, yo estudié en la Universidad Jesuita del Salvador, que es la universidad una de las más importantes de Sudamérica. Y en la vida insistió mucho en un concepto que él acuñó que se llama historización. Estamos en la cátedra de historia. Siempre historizar. Mi segundo referente, mi otro gran maestro, el Curía es un referente al que no conocí en vida, porque durante la guerra civil en El Salvador lo asesinaron. El ejército de El Salvador lo asesinó, entró a la universidad y lo mató. Entonces, bueno, ahora yo voy a tratar de responder un poco a lo que planteamos. De por qué lo veo allá más infecundo que acá. Y bueno, no tuve la suerte de conocer esa teoría, pero sí tengo la suerte de poder leer ahora. Mi segundo maestro, que es argentino, pero es una parte de su carrera en México, exiliado durante la dictadura, ahora se tituló después también. Los dos hablan de, bueno, ella habla de historización y Horacio Ceruti habla de conocimiento situado. El conocimiento es algo situado. Cada vez que yo vengo acá, a esta generosa invitación y me abren ese micrófono, mi clase es distinta, porque yo soy la misma persona, y la facultad es la misma, y la carrera es la misma, pero ustedes son distintos como alumnos, ¿verdad? Y alumnas. Y yo misma voy cambiando, y lo que va sucediendo, yo, por ejemplo, no tengo la posibilidad de hablar de Jujuy y de Argentina hoy, yo voy aprendiendo un poquito más, que al principio, la primera vez que vine, no me animaba a decir una sola cosa. Entonces, el conocimiento situado siempre está situado y es histórico. Una cosa es la CEPAL de Previs y de los fundadores, ¿verdad? Y otra cosa es la CEPAL actual, muy distinta, muy distinta. Entonces, esa es una primera cuestión teórica que hay que, ¿verdad? Y después, me parece lo mejor que podemos hacer, yo creería, lo más inteligente que podemos hacer, es esta propuesta que yo les traigo, pensar el Estado en perspectiva latinoamericanista, ¿verdad? Entonces yo voy a tener quizás más información, más pasión, sin duda, para hablar de las cuestiones centroamericanas, porque vengo de ahí, soy de ahí, vibro con eso, y ustedes van a vibrar con este Estado, que es su Estado, ¿verdad? En el que están creciendo. Pero pensarnos como espejo y
Y en paralelo, lo que estamos haciendo, o sea, no veo cómo este fue más eficiente. ¿En qué sentido yo lo digo? A ver, en cuestiones tan cotidianas como el sistema de salud pública y la educación pública, que hoy permite que estemos acá, ¿verdad? Por decirles un ejemplo, en estos días, la semana pasada, me invitaron una limitación a dictaminar un artículo sobre la Universidad de El Salvador, la única universidad pública, la universidad más importante del Estado. La historia de la universidad tiene 2 intervenciones militares y estuvo parada 4 años durante la Guerra Civil del Salvador porque tuvo una ocupación militar durante 4 años. Entonces, por supuesto que Argentina tuvo la dictadura, tuvo la desaparición forzada y el exilio de todos ellos, entre ellos mis maestros, Enrique Dulce, el que está en México y un montón que tuvieron que huir, ¿verdad? O sea, no es que en Argentina, pero en Argentina hubo retorno a la democracia. Pensemos que hubo periodos democráticos, periodos dictatoriales, ¿verdad? Hubo un proyecto de nación. Yo lo que veo es que hubo un proyecto de nación. Que en Centroamérica realmente no lo hubo. O sea, no hay en Argentina, por ejemplo, el nivel de violencia, que la exclusión, yo se lo atribuyo a la exclusión. O sea, que los jóvenes en masa de no solamente un país que es El Salvador, sino 3, Guatemala y Honduras, todo el tiempo en el norte, o migran, o sea, su sueño sea irse del país. O sea, tienes 12 años, 13 años, 14 años. ¿Qué quieres hacer con los adolescentes? Quiero irme a los Estados Unidos. Y con 12, 13 y 14 se van. Los niños se van. Sergio Ramírez, el famoso escritor nicaragüense, tiene una columna de opinión que publica en El País, con posiciones con las que yo no coincido, pero en esa columna fue terriblemente lúcido y triste porque la columna se llama Los niños se van. ¿Qué hace que un niño de 8 años, de 9, de 7, mamás con bebés se vayan en caravanas, como lo que pasó en Honduras en el 2020, que empezaron ahí, y ahora en el 2022 hubo otra caravana de migrantes, son cientos de personas, de familias que se van. Ese fenómeno no lo ves acá, por ejemplo. Lo ves en Venezuela, que se está viendo el más que está pasando ahí. Pues yo vi anteayer, un informe justamente de migrantes que usted señala, que están regresando. Bueno. Eso porque no pueden ingresar. Y no, porque tienen un muro, no solamente un muro, sino xenófobos que creen que están adentro de un videojuego y juegan a dispararle a migrantes, inventan videojuegos que son así. Viene la policía, que es como más o menos una cacería de perros, que van con camiones y los agarran, los suben a aviones y los deportan, o sea que aunque ellos no se quieran devolver, los devuelven, o tienen a los niños presos por ser migrantes, y los tienen presos meses, Sí, pero sin tener ningún pariente. yo veía que... Se encuentran con una realidad que no hay ningún sueño. Claro, pero vi que no se está dando tanto entre la frontera México, Estados Unidos, no, frontera de La México. frontera sur. ¿No? Y porque los Estados Unidos cada vez presiona más a México. Es decir, México está tomando la misma actitud que Estados Unidos, pero ya no quiere que pasen. Y cuando no es el propio Estado mexicano y su sistema migratorio, son pues todos los cárteles mexicanos que se aprovechan de toda esa masa de migrantes para cualquier infinidad de cosas terribles, ¿no? Es muy dramático lo que sucede en Latinoamérica. Y tiene que ver con, para mí, esos estados que se le llaman estados fallidos, que en El Salvador, por decir, por mencionar el caso que conozco más, empieza esa segregación tan brutal del siglo XX con el año 1932, viene esa modernización que genera un crecimiento bastante importante económico, pero no una distribución. Entonces la desigualdad se incrementa y genera muchas tensiones hasta desembocar en la guerra llamada guerra del fútbol, una guerra entre Honduras y El Salvador,
que dio al traste con el intento del mercado común centroamericano, que fue el nombre que recibió en Centroamérica el producto ICI, fracasa. Entonces Pérez Viñoly dice, la Federación Centroamericana previa a la fundación de los estados fue un intento de consolidar el orden colonial, de sostener la capitanía general de Guatemala, mientras que el fracaso del mercado común centroamericano obedece a otra razón. Razones que, a mi modo de ver, tienen que ver con esta imposibilidad de las élites de pensar, de las élites y de las propias sociedades, que también, digámoslo, de las élites y de los intelectuales, ¿verdad? De poder proponer un modelo que pudiera contener a esa población. No lo pudieron hacer. Y lo que se generaron fue esta sociedad con unas desigualdades tan profundas que fueron el caldo de cultivo para la emergencia de guerrillas en los años 60. Por eso a donde quería llegar, guerrillas en Guatemala, como les digo. En Guatemala, ¿qué pasó? En los años 50, esta modernización quiso traspasar el ámbito económico y llegar a un lugar político con esta figura, primero de Castillo Armas, que era un militar, y que deja el poder en manos de Jacobo Arbenz, que era un civil, que efectivamente está bien con el Partido Comunista, pero que tenía un programa reformista. No tenía un programa, o sea, lo que hizo fue expropiar a la United Fruit Company. Ojo, porque entonces ahí es donde se ve la convivencia entre este poder transnacional y la injerencia estadounidense, las élites fieramente anticomunistas, racistas y clasistas de Guatemala, que de ninguna manera estaban dispuestos a tolerar ningún tipo de reforma, ni a introducir elementos modernizadores en una sociedad de castas, como prácticamente sigue siendo la sociedad de Guatemala, y derrocan a Arbenz en un hecho tan dramático como la caída de Allende en los 70. O sea, fueron estos hechos los que mostraron en la historia de América Latina que la vía reformista, progresista, electoral era inviable. Y entonces liderazgos y juventudes demócratas cristianas, por ejemplo, que no estaban viendo en un principio la lucha armada como una opción, migraron a la lucha armada y alimentaron entonces estas guerrillas que nacen en Guatemala de la mano de una ala progresista, digamos, del ejército, y después también en los 60 en Nicaragua, heredas de toda esta lucha antiimperialista de Sandino, muy animadas por ideas leninistas, por eso Liberación Nacional, con mucha necesidad de pensar otro proyecto de nación, y ahí por eso la idea de nación es importante. Hay como una disputa del concepto de nación entre las izquierdas y las derechas de Centroamérica. Y bueno, y estas guerrillas empiezan a crecer alimentadas por cuadros intelectuales de las universidades, indoctrinadas en el comunismo, pero también de la democracia cristiana, y por cuadros de liderazgos campesinos que empiezan a sentirse seducidos, en el caso de Guatemala, por liderazgos indígenas. Muy importante también, como empiezan a darse esos maridajes o esos coqueteos entre ciertos lugares, ciertas zonas, ¿verdad?, del mundo indio guatemalteco, y la presencia en la selva de Ixtán, de Guatemala, células guerrilleras que empiezan a irradiar y empiezan a impactar el ejército guatemalteco, que ya tenía, digamos, doctrina de seguridad nacional. Fue por información de la Conferencia Argentina, que empieza a hacer esta cacería que llega a genocidas en Guatemala de alrededor de 300, sobre todo de pueblos indígenas en Guatemala. 300.000 personas. Ustedes piensan, en El Salvador de 1972, 30.000 personas era un porcentaje, porque la población total de ese momento podía llegar a quizás al millón en El Salvador de 1932.
Y en Guatemala de 1980, la población podía llegar a 6 millones, 5 millones. Hoy tiene 8 millones de habitantes en Guatemala. Eso es 300.000 personas, que es como quitarle un brazo a alguien o una pierna, es cercenar la población. Y sobre todo se enseñaron en las poblaciones indias, y hay toda una discusión sobre si fue étnico o fue político, también en Guatemala hay esa discusión. En fin, hay muchas cuestiones sobre todo esto, ¿no? Yo trato como de dibujarles todo el cuadro y el panorama de la complejidad, de la brutalidad de derechas reaccionarias y recalcitrantes que prefirieron cercenar a su propia población antes que pensar un modelo inclusivo, por muy cuestionado que fuera. Yo sé, por supuesto, que también hay genocidio en Argentina, y hubo, pero no solo, digamos, fue más sofisticado, y hubo escuelas argentinas, y patria, y en Jujuy se siente argentino, pisa la bandera, ¿me entiendes? O sea, veo que hubo no solamente violencia, lo de Centroamérica es muy brutal. No sé si con todo esto respondo a algo. Y vas a decir otra vez. Sí, son cuestiones para discutir, ¿no? Obvio, no es que, o sea, yo les cuento lo que yo pienso ahora. También voy Interesante navegando hablaban de América Central. pero bueno, se los comparto así con mucha angustia porque... Ahora, te dijo algo interesante, ¿no? Jujuy se siente argentino, pero en los últimos años, la pregunta que por lo menos yo personalmente me hago es si los jujeños somos argentinos o no. ¿En qué sentido? En un sentido puramente planteado desde el punto de vista actual del gobierno. Por ejemplo, aquí en Jujuy, el gobernador ha decretado en un momento su propio Día del Padre, en la época de la pandemia. Él ha decretado antes que nadie, yo prácticamente terminada la pandemia, es decir, que ya en ningún lado se usa barbijo. Por ejemplo, día de feriado nacional, cuando fue el intento de asesinato del vicepresidente, se decretó el feriado nacional, él hizo caso omiso a eso, y se mandó a trabajar normalmente, aunque después tuvo que pagar el día doble a todos, que es una cuestión nacional. Inclusive en este proyecto de reforma de la Constitución, habla de reforzar la autonomía de la provincia de Jujuy. ¿En qué sentido? Todavía no sabemos explicar. Entonces yo pregunto si el sentimiento de nacionalidad, todos nos sentimos argentinos de por sí, ¿no? Pero el sentimiento de nacionalidad no va en contraste con por ahí lo que quieren imponer las autoridades del turno. En ese sentido, somos argentinos cuando nos conviene, para el gobierno provincial. Cuando no nos conviene, tenemos nuestro propio Día del Padre, dejamos de usar barbijo, nos hace trabajar feriados, cuestiones así. Está bien, pero también hay una cuestión federal, una república federal, y hay una... O sea, bueno, la argentinidad implica eso, la autonomía de la... Claro, pero hay un dicho popular que nosotros vivimos en la República Separatista de Jujuy, ¿no? Es así que es muy popular acá. Sí, intervengo un ratito. Sí, claro. Pasa que el proyecto político de Morales quiere diferenciarse lo más posible del proyecto político nacional. Entonces toma estas decisiones que intentan manifestar su autodeterminismo político, consolidar su perfil personal político de diferente al nacional. Porque estas mismas medidas que vos mencionaste, quizás no las vimos en su plenitud cuando gobernaba Macri y Morales era gobernador. De hecho, estaban bastante bien plegados unos con otros, unos visitados bastante seguidos, Macri. O sea, creo que más que nada tiene que ver con esa postura política que toma el gobernador a los fines de diferenciarse del proyecto nacional. Pero hay alguna pregunta, intervención. Sí, Me dejó pensando cuando... Me dejó pensando cuando hablaba de esta nueva concepción de países subdesarrollados y desarrollantes,
me quedaba pensando en eso, que muchas veces nosotros llamamos a la hacienda, a la latifundio de regímenes feudales. Me ponía a pensar que en realidad el modelo feudal es un régimen autocontenido en Europa, o sea, no depende de un comercio internacional. O sea, me parece que tal vez a la hora de explicar históricamente esos procesos de los pequeños latifundios en América Latina, ya en el siglo XIX, siglo XX, ya establece, sí, deberíamos transformar un poco de esa relación feudal, porque justamente habla de que como si nosotros no hubiéramos ejercido ese régimen sobre nosotros mismos, pero también es necesario entender la intervención de los países europeos o centrales. Además, había monarquías en el régimen feudal. Nosotros no tenemos monarquía, está espectacular. Me encanta que tienen cabezas muy teóricas y está muy bueno porque esa es la idea. O sea, cómo fortalecer los dispositivos teóricos para comprender transversalmente. Entonces, cómo pensamos la oligarquía, cómo pensamos la tierra, cómo pensamos el centro-periferia, para pensar América Latina, ¿no? O sea, los casos está buenísimo a la luz de qué teoría, de qué concepto, cómo comprendemos tal concepto. Eso me parece fantástico que lo están haciendo y los invito a que lo sigamos haciendo. Me pongo a disposición si quieren, después de leer el texto de Viñón, léanlo. Si tienen alguna consulta, podemos, estoy a la hora. Ahora se nos acabó, pero muchas gracias. Muchas gracias. Justamente el texto está incluido para el La otra profe se quedó con el cuento Bueno, con el que ingresó. ok. pueden usar lectura para el tiempo. Este está en el eje 2, que te voy a ir